¿Cómo están? Gusto de verlos y qué bueno que Raúl ya pudo venir, ¿verdad? Ya deja de estar mojando la carpeta, hermanos, por favor. Sí, mucho calor, ¿verdad? Sí, ok, hermanos, pues gusto de verlos a todos y cada uno de ustedes y a los que nos acompañan en medio de nosotros también, gusto de verlos. Seguimos en nuestro seminario de evangelismo y hoy es la clase número 7. Como pueden ver en la pantalla, el tema de hoy es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Ese es el tema del día de hoy. Es el miedo que tenemos al ser rechazados por la predicación del evangelio, por compartir el evangelio. Ciertamente experimentamos ese miedo. Existe un miedo a ser rechazados por las personas. Entonces, el día de hoy vamos a ver ciertos puntos que nos van a ayudar. Primero vamos a ver un caso hipotético, que no es tan hipotético, de la presentación del evangelio. El punto número 2, vamos a hablar acerca de unas preguntas acerca del evangelismo y del rechazo. Y el punto número 3 serán 5 estímulos contra el rechazo. 5 estímulos contra el rechazo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, no quiero pasar la oportunidad sin hacerles hincapié una vez más en que pongan atención. No quiero, por experiencia propia, no quiero pensar que todos ustedes ya entienden el evangelio. Porque no es el caso. Lamentablemente no es el caso. Así que quiero llamarles con amor, pero con suma seriedad, con suma preocupación, para que ustedes, por favor, pongan atención. Mediten en las palabras que estamos hablando. Por favor, les ruego que pasen adelante, pasen. Les ruego que pongan atención en las ideas y conceptos que estamos discutiendo. Se los pido, porque de esto depende su entendimiento de la vida eterna o su mal entendimiento. Ustedes necesitan entender esto. Les pido que no filtren estas verdades a través de sus emociones. Hagan sus emociones a un lado. Usen su mente. Usen su habilidad que el Señor les ha dado para procesar estas verdades del evangelio. Si se ofende, hágalo a un lado. Piense lo que está escuchando. Procéselo. Tome nota. Evalúelo con lo que voy a decir contra la palabra. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Porque es impresionante ver que en medio de nosotros hay quienes hasta el día de hoy no entienden el evangelio. Eso es una realidad. No piense por un momento que todos los que estamos en esta habitación entienden el evangelio. No piense eso, porque tristemente esa no es la realidad. Entonces yo quiero pedirles a ustedes, como su pastor, y a los que nos están visitando hoy, que pongan atención. Pongan atención a... Esta no es una predicación para aquellos que nos están visitando hoy, es una clase de evangelismo, es una escuela dominical. Estamos hablando hoy acerca del miedo que uno tiene al rechazo después de presentar el evangelio. Entonces, dicho eso, vamos a ver primero un caso hipotético. ¿Okay? Un caso hipotético. Y esta es la situación hipotética. Ponga atención a la situación hipotética que voy a leer en este momento, porque le va a dar los elementos para que usted mismo pueda presentar el evangelio. Mientras yo vaya leyendo este caso hipotético, voy a ir haciendo las marcas de los 4 elementos que deben estar en el mensaje del evangelio. ¿Ok? Lo voy a ir haciendo. Entonces, por favor, ponga atención. Entonces, la situación es esta. Después de orar, como te lo hemos venido pidiendo durante estas semanas para que Dios te dé pasión por el evangelismo, después de orar para que
Él ponga en tu corazón a las personas a tu alrededor que necesitan escuchar el Evangelio, después de pedir oportunidades para compartir las buenas noticias con personas en el trabajo, en tu vecindario, en tu familia. Después de hacer todo eso, finalmente sales con confianza, seguro y con cierto nerviosismo, pero confiando en Dios. Y comienzas a acercarte y a pensar estratégicamente sobre cómo compartir el Evangelio. Empiezas a relacionarte con tu compañero o compañera de trabajo que es inconverso, con quien trabajas en muchos proyectos, con quien con él siempre te sentabas en las reuniones y a veces incluso tomaban juntos. Después del trabajo disfrutaban de repente, ocasionalmente, a hablar acerca de la vida, de tus cuestiones personales. Es un caso hipotético, recuerden, es un caso hipotético. Y con tus padres incrédulos o con personas que conoces y que amas en el mundo y de las que estás seguro que tus padres, hablando de tus padres, ellos recibirían una bala por ti. O estás platicando con tus hijos, que no es cristiano, tu hijo que no es cristiano, que es el ser humano que trajiste al mundo y al que has servido y apoyado y por el cual estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Ese es el caso hipotético. Este es otro. O tal vez estás hablando con tus vecinos que son incrédulos. Esta es la pareja con la que te sientes cómodo cenando, con quienes, a quienes fuiste a visitar al hospital, a los que ellos te pidieron prestado tu automóvil cuando el de ellos estaba en el taller. Es decir, hay confianza, hay una comunicación con ellos. Este es el escenario. Estás con alguna de estas personas que acabo de mencionar y estás a punto de presentarle el Evangelio a ellos. ¿Ok? Y llega el tiempo que tienes que comenzar a hablar y comienzas a decir algo como esto. Comienzas a hacerle esa pregunta. Y la pregunta es esta. Puede ser esta. Recuerda, estás con esta persona, con alguna de estas personas que acabo de mencionar, ya estás listo, has orado, le has pedido al Señor que abra una oportunidad, vas dispuesto y vas a hacer una pregunta para entrar. ¿Okay? Para entrar en esa conversación. Intencionalmente estás buscando esa conversación. Eso es lo que está en tu mente. Y la pregunta es esta. ¿Crees en la eternidad? Esa pudiera ser la pregunta. ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Sabías que la gente buena se va al infierno y la gente mala se va al cielo? Pasen adelante, pasen adelante. ¿Sí viste la pregunta? ¿Sí le pusiste atención a la pregunta? No lo dije mal. La gente buena se va al infierno y la gente mala se va al cielo. ¿Es eso cierto? ¿Ah? Escucha la pregunta. Escucha, no, esta no es pregunta, esa es una declaración, mejor dicho. La gente buena se va al infierno y la gente mala se va al cielo. ¿Crees que tienes la atención de la persona en ese momento? Yo creo que sí. Porque ¿cuál es la idea en la mente de las personas? Que la gente buena se va al cielo. Y seguramente alguno de ustedes que nos está aquí hoy visitándonos piensa eso. La gente buena se va al cielo y la gente mala es la que se va al infierno. Pero ahorita vamos a ver lo contrario. ¿Okay? Estamos haciendo esta presentación. Estás con tu amigo, estás decidido, has orado para presentar el Evangelio. Estás con tu amigo, tu hermano en sangre, tu papá o tu hijo, tu vecino, y le haces esta declaración. Yo creo que tiene su atención. Ya tiene su atención. Entonces, le puedes preguntar lo siguiente. ¿Te consideras una buena persona? ¿Qué crees que te va a decir? Sí, te va a decir que sí, porque eso es lo que hace todo ser humano, declara su propia bondad. Eso se llama autojustificación. Te estás autojustificando. Sí, yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Por qué?
Al mismo tiempo, no solo se está autojustificando, pero se está comparando con alguien peor que él o ella. No, pues yo no soy violador, yo no soy ladrón de bancos, yo no soy secuestrador, yo no soy sicario, yo no soy esto, yo no soy el otro. Esa es la justificación en la mente de todo hombre, de todo ser humano. Yo no soy malo, yo soy bueno. Tu trabajo como creyente, como un embajador de Cristo, como un embajador del Evangelio, es mostrarle lo contrario. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Es, como se dice en inglés, rain on their parade. Vas a hacer llover en su fiesta. Les vas a arruinar la fiesta. Exactamente. Ese es tu trabajo. Les vas a arruinar. A alguien, ¿a quién le caen bien los aguafiestas? A nadie. Eso te van a rechazar. Les vas a arruinar la fiesta. Ese es tu trabajo y ese es mi trabajo. A eso nos ha mandado el Señor. A eso. Ese es el escenario. Le haces esa pregunta, te va a decir que sí, que es buena persona. Y luego, hermanos, aquí es donde, esto no es una prédica para aquellos que nos están visitando, no es una prédica, esto es una clase de escuela dominical. Hay domingos que predico, esta no es esta no es predicación, esta es una clase, por eso estoy diciéndolo de esta manera. Hay veces, hermanos, que bueno, no a veces, sino siempre que presentamos el Evangelio vamos a encontrar este rechazo. Siempre. Entonces la pregunta es, ¿eres buena persona? La respuesta es, sí eres buena persona. Y eso es lo que quería decir. Perdí el pensamiento por un momento. Tienes que de alguna manera, cuando estás haciendo esta presentación del Evangelio, recuerda, has orado. El Señor ha puesto amor por las almas perdidas, por los incrédulos. Ha puesto amor. Y de alguna manera tú tienes que comunicarles en tus palabras que lo que estás a punto de decirles les va a ofender, pero lo haces porque les amas. Esto es tan ofensivo, pero es tan importante que no te importa si te rechazan porque les amas. Hay un interés genuino de parte tuya en presentar esta verdad. Esto es tan importante que tomas el valor para decirle lo que tienes que decirle. Entonces lo que sigue es, amigo, amiga, papá, mamá, hijo, hija, esposo, creo que no eres una buena persona. Se va a sorprender. Creo que no eres una buena persona. Creo que eres todo lo contrario, una mala persona. Y ahí es donde van a comenzar los problemas. En ese momento, la persona puede reaccionar de manera con sorpresa o te puede preguntar por qué estás diciendo esto. Y todas esas preguntas, hermanos, te van a llevar a que la conversación siga. Entonces puedes decirle algo como esto. ¿Puedes ser sincera conmigo? ¿O sincera o sincero conmigo? ¿Puedes ser sincera conmigo o sincero conmigo? Voy a hacerte unas preguntas. Porque bondad o bueno significa excelencia moral. Excelencia moral. ¿Quién es excelente moralmente? Ninguno. Pero en la mente de ellos sí son. En la mente de ellos, porque tú estuviste una vez ahí. Si tú eres creyente, tú estuviste ahí. Tú pensaste que no eras tan malo. ¿Ok? Entonces, ellos están pensando que no son tan malos, pero ser bueno es excelencia moral. Entonces, la siguiente pregunta es esta. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Y para ustedes que nos están visitando, por favor, piensen, estoy presentando el Evangelio. Eso es lo que estoy haciendo. Para ustedes que nos están visitando por primera vez, y piensen ustedes en esas mismas preguntas y respóndanselas ustedes con honestidad. Yo ahora, hago un paréntesis, ya no es hipotético, yo ahora les estoy pidiendo a ustedes que por favor contesten a esas preguntas de manera honesta.
Porque en este caso hipotético estoy presentando el Evangelio. Y te pido que por favor te examines a la luz de esa verdad. Entonces, regreso, cierro el paréntesis, abro y entro otra vez en el caso hipotético. ¿Alguna vez ha dicho alguna mentira? Te va a decir que sí. Si es honesto, te va a decir que sí. Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo se le llama a alguien que dice mentiras? Sí, eso tú ya lo sabes. Excelente. En el caso hipotético, esa persona va a vacilar en responder. Me sucedió a mí esta semana. Tuve la oportunidad de compartir el Evangelio. Y la persona dijo, dije, dentro de mí estoy pensando cómo le ayudó a que entienda. Y estas fueron mis palabras. Si yo te miento a ti, ¿cómo me dirías? Instantáneamente, mentiroso. Instantáneamente. En este caso, en mi experiencia de esta semana, ella dijo, qué curioso, cuando se trataba de mí, yo vacilé, pero cuando se trataba de ti, instantáneamente dije que eras mentiroso. ¿Por qué es esto, hermanos? Entiendan lo que está sucediendo. El pecado quiere esconderse. El pecado quiere esconderse. Tú tienes, por eso te estoy pidiendo que uses tu mente. El pecado quiere esconderse. Incluso hoy, estás tú aquí en medio de nosotros y no eres un creyente, no sé si soy mentiroso. Cuando sabes que has mentido, eres un mentiroso. Eso es lo que eres un mentiroso. Entonces, regreso al caso hipotético. Entonces, eres una, y yo me quedo callado, hermano. Yo dejo que esta persona, él o ella, diga esas palabras, no yo. Nuestro aliado en la proclamación del Evangelio es la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano. Dejo que esa persona diga que es mentirosa. Y luego la segunda pregunta, porque una pregunta no es suficiente. ¿Okay? Una pregunta no es suficiente. La segunda pregunta que yo hago es, ¿alguna vez has robado algo por pequeño que sea? Un centavo, un lápiz, un chicle. Regularmente dicen, no, pero ya cuando los dejas pensar, no, sí he robado. ¿Cómo le llamas a alguien que roba? Sí, algunos te van a decir, bueno, alguien imperfecto. Así no le llamas a alguien. Si yo te robo, ¿cómo me llamarías? Ladrón. Entonces tú eres te quedas callado. Tú te quedas callado. Haces la pregunta y te quedas callado. Porque quieres que esa persona tenga conciencia de su verdadera situación. ¿Sí ves cómo estás arruinándole la fiesta? Le estás arruinando la fiesta. Eres un aguafiestas. Esa persona estaba contenta, esa persona estaba feliz, estaba caminando en su vida como que todo estaba bien y tú llegas y le arruinaste la fiesta. Te la estás arruinando. ¿Ok? Entonces tú eres una o un ladrón. Yo siempre regreso y digo, no, eres un mentiroso y un ladrón. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir de los que ha estado en la clase? ¿Por qué hice eso? Exactamente. Por eso. Eso. Porque trae peso. Queremos, ¿se acuerdan que yo les he dicho que queremos sentarlos en la silla de acusados porque es donde están? Eso es lo que queremos. Queremos que sientan, no queremos tratar acerca del pecado de una manera superficial. Queremos tratar el pecado como trata la Biblia acerca del pecado. Es algo fuerte y queremos que ellos lo entiendan. Entonces, no es solo una mentirosa o un mentiroso, es una mentirosa y una ladrona, o un mentiroso o un ladrón. ¿Ok? Y luego hago una tercera pregunta, si el tiempo me lo permite. Y aquí es donde a todos nos tiemblan las piernas, incluyéndome a mí. Pero es necesaria. Es necesaria. Y comienzo así. Jesús dijo que si veías a un hombre, si estoy hablando con una mujer, y si estoy hablando con una mujer, con un hombre, hago lo contrario. Si ves a una mujer y la deseas en tu corazón, eres considerado adúltero. Es como que si hubieras tenido
intimidad con esa persona. ¿Alguna vez has deseado a una mujer en tu corazón que no es tuya? Y lo mismo sería en el caso de las mujeres. Esa pregunta es íntima. Esa pregunta, a mí me tiemblan las piernas cada vez que la hago. ¿Ok? Porque no sé cómo va a reaccionar esa persona. Pero me atrevo a hacerla. Algunos me dicen, no, nunca. Y regularmente les digo, ¿es esa una de tus mentiras? Porque es imposible, hermanos. Si te están diciendo que no, te están mintiendo. De alguna u otra manera han deseado, si es una mujer, ha deseado a otro hombre que no es el suyo. Y si es un hombre, ha deseado a una mujer que no es la suya. Si es un hombre, voy y hablo acerca de la pornografía. ¿Alguna vez has visto pornografía? Oh, sí, ok, ya deseaste a alguien que no es tuyo. ¿Has tenido sexo fuera del matrimonio? Son preguntas difíciles. Claro que lo son, yo lo entiendo, pero son necesarias porque ellos no tienen gripe, ellos tienen cáncer. Si alguien que tiene cáncer va al doctor y le da una Tylenol, ¿qué pensarías de ese doctor? ¿Qué pensarías si fueras tú el que tiene cáncer y vas al doctor y te da una Tylenol? ¿Qué pensarías? Es un mal doctor. Es malo, es terrible. No sabe tratar la enfermedad, ¿correcto? No, tú y yo sabemos qué tan grave es el pecado. Espero que lo sepas. Espero que tengas conciencia de eso. No, tengo que ensuciarme las manos. Vamos a ponernos a trabajar en esto, ¿no? Entonces tienes que hacer esa pregunta. Tienes que hacer esa pregunta. Y la respuesta siempre es sí. Entonces eres y adúltero. Y luego aquí viene la pregunta. ¿Todavía te consideras buena persona? La conciencia, hermanos, trabaja. Espero que esté trabajando en ti ahorita mismo mientras estoy dando este ejemplo. Todos en esta habitación somos culpables de eso. No hay ni uno solo de los que estemos aquí que seamos inocentes. Todos, sin excepción. No importa que sea porque esta es nuestra mente, estoy hablando de evangelismo. No importa que sea la ancianita más dulce. No importa. No, mira, ay, qué linda la ancianita, amable. Sí, es culpable de esos tres y más. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que tú tienes que entender. Porque si tú no lo entiendes, tú no vas a hablar de esto. Tú no vas a hablar de esto. No vas a hablar, por lo menos, de esta manera. Cuando consideras que esto es así de serio. Pero no te quedas ahí, ¿verdad? Si te quedas ahí, ¿qué estás haciendo? Sí, te falta algo, porque ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos, hermanos, del mensaje? Ok, el hombre es pecador. Ok, en mi presentación ahorita, ¿ya hablé del pecado? Sí, ya hablé, ¿verdad? Ya hablé. Ahora, antes de transicionar, vamos a Gálatas 3:24. Porque tú tal vez estás pensando, pero ¿por qué tienes que decir esas cosas, Alex? ¿Por qué tienes que decir todo esto? ¿En qué te basas, Alex, para decir que tienes que hacer esto? Ok, Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Aquí está Pablo argumentando, ¿ok? La situación es esta. La iglesia en Galacia fue salva por el Espíritu, ahora quieren terminar en la carne, es decir, por medio de las obras. Habían un grupo de judaizantes, falsos maestros, que les dijeron, sí, ustedes pueden ser creyentes y por la gracia, por fe, excelente, pero tienen que circuncidarse. Pablo se entera de esto y Pablo se vuelve un furioso. Está furioso, Pablo está furioso. Está haciendo una defensa impecable del evangelio, de la fe por la gracia. Y él está argumentando que la ley, el propósito de la ley, eso está argumentando. Ahora sí, vamos a Gálatas 3:24.
Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es que tú en tu conciencia veas qué tan pecador eres. Es que eres incapaz de cumplir con la ley. Y eso es exactamente lo que tú acabas de hacer al presentar los 3 mandamientos. Si te diste cuenta, hablé de 3 mandamientos. No mentirás, no robarás y no adulterarás. ¿Ok? Eso fue lo que hice. Esa ley que acabas de presentar le está diciendo a esa persona, no puedes ser salvo por tus obras. La ley no tiene el propósito de salvarte, sino de guiarte a Cristo. Tal vez tu Biblia dice, ha sido si lo puedes leer en la Reina Valera, mi ayo. Ayo es, el ayo es un maestro, es un tutor. Los ayos le ponían un maestro o un tutor a un niño para que lo guiara en su vida, en su academia. Eso es la ley. Nos guía Cristo, nos dice cuán pecadores somos y cuán no somos hábiles no tenemos la habilidad de cumplir con la ley para guiarnos a Cristo. Porque el objetivo es hermanos, que la persona que nos esté escuchando esté en completa desesperanza. En completa desesperanza, que le caiga el 20, y esa es la obra de Dios, no es tuya, quiero que sepas. Ciertamente nos tenemos que esforzar en esto. Tenemos que ser claros en esto, pero al final del día tú no lo puedes convencer. Es una obra del Señor. Pero lo que queremos es que esa persona diga, wow, estoy en problemas. Estoy en problemas. No puedo. No soy tan bueno como creí. Y que en base a eso voltee sus ojos y vea a Cristo. Eso es lo que queremos. Eso es la intención del argumento. Entonces, ya presenté del pecado, ahora sí voy a hacer la transición. ¿Ok? Y la siguiente transición es hacia la santidad de Dios. ¿Ok? En mi presentación es hacia la santidad de Dios. Y diría algo yo como esto, pues has quebrado la ley de Dios, y Él es santo y justo, y no puede ignorar tu pecado y tu culpabilidad. Como un buen juez terrenal no lo haría con alguien que es culpable de haber quebrado la ley. Un juez terrenal, si es un buen juez y has quebrado la ley, no se va a hacer de la vista gorda, a no ser que estés en México o en Guatemala, ¿verdad? ¿Entiendes lo que acabo de decir, verdad? ¿Cómo son los jueces en nuestros países? Corruptos. Se hacen de la vista gorda, claro, por dinero, pero son corruptos. Eso es hacerse de la vista gorda, ignorar el pecado. No, Dios no. Que no te quepa ni la menor duda. Dios es santo. Dios es un juez justo. Ama la verdad. Y como ama la verdad, tiene que odiar el pecado. Por necesidad, tiene que odiar el pecado y juzgará todo pecado de toda persona que ha existido, que existe y que existirá. Que no quepa la menor duda en tu mente. Números 14:18. Escucha estas palabras. Escucha estas palabras. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Esa parte del pasaje, incluso la puedes usar después. Pero lo que quiero que te enfoques ahorita, porque esas son las buenas noticias. Te acabo de leer las buenas noticias, pero donde tienes que enfocarte es esto. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto me hace temblar a mí, hermanos. Amigos, si estás en medio de nosotros, esto debería hacerte temblar. Tú eres culpable delante de Dios. Culpable, guilty as charged. Eso es lo que tú eres. Y Dios no va a ser una excepción contigo. No lo va a hacer.
No, yo cuando llegue al cielo le voy a decir, no, I got this covered. Esto está, no te preocupes. I got this. Lo tengo. Cuando yo muera, yo sé que voy a convencer a Dios. No te engañes. No. Dios no va a ser una excepción contigo. Dios te va a juzgar en base a tus pecados y eres culpable. Eres culpable. Por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Esas son palabras fuertes. ¿Ok? Este es el argumento que le estás presentando a él en cuanto a él o a ella, en cuanto a la santidad de Dios. En cuanto a la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha de juzgar? Porque es santo. Por eso. Por eso no va a ignorar tu pecado. Transición. Hablé del pecado, hablé de la santidad de Dios, de Dios el Padre. Y ahora voy a hablar de quién? De Cristo. Porque hasta este momento, espero que tu oración sea, Señor, ponle tu temor en su corazón. Haz que el corazón de esa persona tiemble. Quieres poner el temor en su corazón. Quieres poner el temor en su corazón. Este es el ejemplo para que veas cómo funciona lo del temor. Si vas en un avión a 30,000 pies de altura y tú sabes, has volado en avión, sabes que a 30,000 pies de altura o pues en un avión comercial se siente como que no te vas moviendo, ¿no? Todo es tan smooth por regularmente, ¿verdad? Los viajes, que si yo te dijera, ponte por favor este paracaídas, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me lo voy a poner? El viaje se siente bien, ¿ok? Pero si comienza el viaje a ser bumpy y te digo que te pongas el paracaídas, ¿lo harías? Creo que lo harías. ¿Pero por qué? Exactamente, hubo un temor en ti que te hizo tomar una acción. Estamos orando y le pedimos al Señor que ponga su temor, el temor del Señor en los corazones de los que estamos hablando, para que cuando les presentemos a Cristo puedan voltear sus ojos y ver a Cristo como su Salvador. Espero que estés pensando en cada uno de estos pasos y la correlación que llevan. Entonces yo diría algo como esto. ¿Sabes lo que hizo Dios por pecadores como tú? Y una vez más, he escogido muy bien mis palabras. No dije, ¿sabes lo que Dios ha hecho por todos nosotros pecadores? Yo no dije eso. Porque nosotros entendemos en la palabra, por lo que dice Cristo y por lo que significa teológicamente, no tengo el tiempo para entrar en todos esos detalles, Cristo murió por su iglesia. Tú no sabes con quién estás hablando. Yo por eso he escogido esas palabras, por pecadores como tú. Regularmente, muchos ya saben, oh sí, Cristo murió por pecadores, ¿ok? Pero eres tú quien tiene que traer eso a la conciencia. Yo diría algo como, esto es lo que Dios hizo por pecadores como tú. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Él pagó la deuda de pecado que pecadores tenían que pagar a Dios su Padre. Jesús murió de manera sustitutiva. De manera sustitutiva. El justo, Cristo, por el injusto, yo, tú. En lugar de pecadores como tú. En el tercer día Él resucitó, mostrando así que Dios el Padre aceptó el pago de los pecados por pecadores. Y así hoy, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, y creer en el Evangelio significa creer en Jesucristo como Salvador y su mensaje, todo lo que Él es, será salvo. Y vivirá y reinará con Cristo por 1000 años y después de esto, por la eternidad en una nueva tierra. Estás presentando al Evangelio. Estás presentando al Salvador. Y así con la misma fuerza, por falta de tiempo, pero con la misma fuerza que has presentado cuál es la condición espiritual de esa persona, con la misma fuerza tienes que presentar a Cristo como Salvador. ¿Ok? Con la misma fuerza. ¿A qué me refiero con esto?
Cristo dijo que a todo aquel que viniera a Él contrito y humillado, Él no rechazaría. Y eso lo tiene que saber la persona. Eso lo tiene que saber esa persona. Porque es posible que esté diciendo, sí, yo he cometido un montón de atrocidades. Sí, no importa. No importa. No hay pecado a que Cristo no pueda perdonar. No existe tal cosa. ¿Ok? Entonces ya hablé acerca del pecado, de la santidad del Señor y de Jesucristo como Salvador. ¿Qué falta? Responder al Evangelio. Responder al Evangelio. Entonces, yo le preguntaría algo como, ¿qué piensas? Y deja que te hable, que te diga. A partir de lo que te diga, tú puedes seguir trabajando con esta persona. Pero el punto es que tienes que hacerle saber y comunicar que tiene que responder al Evangelio que le acabas de presentar. Tiene que responder. Ya sea que es como tú, exactamente como tú aquí en este momento. Si tú no eres creyente y has escuchado ahorita el Evangelio, mi exhortación a ti sería, ¿qué vas a hacer? Porque ya hemos visto que eres culpable. Que Dios no va a ignorar tu pecado. Eso es una verdad. No lo va a hacer. Ya habíamos visto que Cristo es el Salvador y a todo aquel que venga a Él arrepentido, y arrepentido significa, y a lo mejor vas a tener que explicar qué significa arrepentido, y creo que deberías de explicar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar con respecto al pecado. Es decir, si para ti robarte un penny o un chicle no significa nada, pues ahora creo que el arrepentirse sería, ahora eso es pecado. O esto tan clásico en medio de nosotros, ¿no? Las mentiritas blancas. No existen mentiras blancas, son mentiras. Pero ¿sabes por qué las cataloga la persona así? Porque esa persona, una mentira es mentira, pero una mentirita blanca no, esa está en otra categoría. Exacto, una mentirita piadosa, exacto. ¿Qué es eso? Es una contradicción de términos. Eso, ¿ok? Entonces, tienes que explicar qué es lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de pensar conforme al pecado. Pecado es pecado, mentira es mentira, punto. Eso es arrepentimiento, ¿ok? Fe, porque tiene que venir en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es la parte de la fe? ¿Alguien quiere decirlo? Sí, creer. En el término más, en la descripción más básica es creer que Jesucristo murió en lugar de pecadores como yo. Eso es. Creer en el Evangelio es creer que Cristo tomó mi lugar. Por eso mencioné la muerte sustitutiva. Por eso, Él en vez de yo. Él en lugar mío. Creer eso. Creer que Él murió por pecadores como nosotros y pedir una respuesta. ¿Qué vas a hacer? Si no vienes en arrepentimiento y fe, estás rechazando el Evangelio. No vas a forzar a nadie. Mira, no estás manipulando a nadie, ¿ok? Eso no se trata de manipular, pero tienen que saber lo que está sucediendo. Tienen que saber. Al final del día, hermanos, quien salva es Dios. Quien salva es Dios. Ahí termina el caso hipotético. Ahí termina el caso hipotético. Bueno, ¿qué pasa entonces? Presentaste el Evangelio y aquella persona, en vez de darte un abrazo, como tú esperarías, te rechaza. Te rechaza. Te evade. Si es alguien que trabaja contigo, te evade en el trabajo. Si es tu hijo con el que estabas hablando y te evade, te critica, ya no quiere hablar contigo. Incluso te dice, ¿cómo te atreves a decirme tal cosa? Yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado. ¿Cómo te atreves a decirme tal cosa? ¿Ok? ¿Cómo lidiamos con el rechazo, hermanos?
¿Cómo lidiamos con el rechazo? De hecho, yo le voy a decir una cosa. Lo natural es que te rechacen. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Rechazaron a Cristo, que es el evangelio mismo. Él es el mensaje. Él es el verbo de vida. Él es el mensaje. Él es el evangelio. Lo rechazaron a él. No te van a rechazar a ti y a mí. Seguramente lo van a hacer. Seguramente lo van a hacer. Entonces, un par de preguntas con respecto al evangelismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Hermanos, ahorita es cuando, por favor, hagan sus preguntas. ¿Qué les pareció la presentación? No estoy pidiendo que la califiquen, estoy pidiendo que la analicen. A eso me refiero. ¿Que lo entienden ahora mejor? ¿Está un poco más claro? Por favor, necesito su feedback. Javier, ¿qué piensas? Sí, no que la califiques, sino que en cuanto al entendimiento de los 4 elementos que deben de haber en la presentación. Uh-huh. La práctica, ahorita claro está, al principio uno quiere llevar como estas cosas, quedarán tal vez otras preguntas o querrán llevarte por la tangente, pero como dijiste, ¿no? O sea, mantenernos firmes en lo que nosotros llevamos. Nosotros vamos a platicar, nosotros vamos a llevar un mensaje. Entonces sí nos preocupa, por ejemplo, sus necesidades personales, familiares, lo que sea. Muchas veces la gente se trata de llevar por la tangente. Ay, pero mira, mi hijo está en estos problemas y quieren hacer hacia un lado, especialmente cuando le hablas de su pecado. Entonces, pues, pensar que su necesidad más grande en la vida y en la eternidad es resolver sus problemas. Y hay problemas en esta tierra, pero tenemos que seguir. Podemos hablar de eso después, pero a ver. Sí, creo que es un buen punto, Javier. Creo que es un buen punto. Porque sucede muy seguido. Si esta persona vive aquí en Estados Unidos, seguramente alguien ya le habló del Evangelio. O algo parecido al Evangelio. ¿Okay? O algo parecido al Evangelio, donde le dijeron que Dios la amaba. O a él o a ella. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Incluso ya se sabe en la oración del pecador. Es curioso. Ya se sabe en la oración del pecador porque seguramente la han hecho anteriormente. Lo más seguro. Pero ustedes ya saben, y espero que así sea, de verdad, que entiendan que esa oración del pecador no existe en la Biblia. Esa oración no salva a nadie. A nadie. No existe. No la vas a encontrar en la Biblia. Y creo que es muy importante el entender, porque sí te van a decir, sí, es que fíjese que estoy sufriendo mucho. Estás presentando el evangelio, no estás hablando de cuestiones de necesidad tú en tu mente estás hablando, sí, espiritualmente aquí hay un problema, ¿no? O sea, está muerto espiritualmente. Pero esta persona te va a decir, sí, es que estoy pasando por mucho dolor, mi esposo me hizo esto, mi esposa me dijo lo otro. Se van a querer desviar, pero tu mente tiene que estar sharp, tu mente tiene que estar afilada. Acknowledge, sí, que lo siento, qué duro. Pero regresa otra vez al punto. No te pongas, ay, sí, pobrecita o pobrecito. Y te dejes llevar ahí. Porque si pudieras, imagínate esto por un momento, si pudieras resolver su problema emocional, ¿hiciste algo por esta persona? Si fuera hambre y le das de comer, ¿resolviste el problema de esa persona? Entre un par de horas tendrá hambre de nuevo. Estas son necesidades legítimas, claro que sí, pero no, buen punto, Javier, porque eso en este momento no nos interesa eso.
Esa persona tiene un problema mucho más grande que ella misma no sabe. Que ella misma no sabe. Nosotros, por la gracia del Señor, no somos mejores que ellos. Quiero aclarar esto. Aquí no se trata de que nosotros somos más inteligentes que ellos, porque no es el caso. ¿Ok? No somos mejores que ellos. Nosotros estábamos en la misma situación que ellos. No estamos hablando de una posición más alta, no, para nada. Estamos proclamando el mensaje del Evangelio. Así que si nosotros sabemos esto, por la gracia del Señor, es para ayudarlos y los estamos guiando. ¿Okay? Entonces, no se desvíen por cuestiones de necesidades. No se desvíen. Sí. Ese fue un buen punto. ¿Alguien más? Hablemos un poquito en el tiempo que queda. Quiero gastarlo en esta presentación. ¿Qué parte de la presentación está clara? ¿Cuál no está clara? Por favor, ahorita es el momento, hermanos. Anímense. No es una buena idea preguntarles entonces. Buena pregunta. Gracias, Andrew. Sí, tienes toda la razón. No es buena pregunta. No es buena pregunta preguntar. No es buena pregunta preguntar si has recibido a Cristo, porque eso no tiene ningún valor. No hace nada. No hace nada. No hace nada en lo absoluto. Sí, mira, un cristiano, verdadero cristiano, un cristiano bíblico va a entender su condición espiritual. Y cuando le preguntes que si es buena persona, no te va a poder responder que sí. ¿Por qué? Si tú vas a vamos a primera de Juan. Quiero mostrarle a ustedes. ¿Okay? Quiero mostrarle a ustedes esto. Primera de Juan, capítulo 1. Esa es la condición de lo que vamos a leer ahorita, es la condición de todo creyente en cuanto a su relación con el pecado. Todo creyente, verdadero creyente, que Dios ha regenerado, que Dios ha transformado su corazón, ha quitado el corazón de piedra, ha puesto uno de carne, que lo ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual, tiene estas características que voy a leer ahorita. ¿Okay? Todo creyente tenemos una relación con el pecado. ¿Ok? Es esta, escucha. Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es Juan hablándole a creyentes. ¿Ok? Es el apóstol Juan diciendo que si decimos que no tenemos pecado, esto es no tener, el punto es que el creyente es sensible a su propio pecado. Porque ciertamente, aunque hemos sido regenerados, el pecado no domina en nosotros, pero la presencia del pecado todavía está en nosotros, con la cual peleamos todos los días. El creyente verdadero es sensible a su pecado. Está consciente de su propio pecado. ¿Sí me explico? Entonces, un verdadero creyente que te diga, eres buena, si se te hace la pregunta, ¿eres buena persona? No puedes atrever a decirte, sí, soy buena persona, porque eres sensible de tu propio pecado. Entonces, un verdadero creyente no te va a decir nunca, sí, soy buena persona. No. Número uno, porque es sensible, es consciente. Cuando digo sensible, me estoy refiriendo a que identifica su propio pecado. Eso es lo que quiero decir. Está consciente. Hay una conciencia. Oh, yo fallé hoy. Yo pequé hoy. O yo dije esto. Yo vi. O sea, está consciente. Y tiene completa lógica cuando sabemos qué es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es un corazón nuevo. Y la imagen que da el Señor es que antes teníamos un corazón de piedra. ¿Por qué de piedra? ¿Ya vieron la figura? ¿Ya vieron la metáfora? ¿Por qué de piedra? Y que era insensible. Era insensible al pecado. Y es claro en la conversación, ¿verdad? ¿Eres buena persona? Claro que soy buena, porque su corazón es insensible al pecado.
No está consciente de su propio pecado. El creyente es diferente. El creyente ahora tiene un corazón de carne, dice la Biblia. ¿Por qué puso de carne? Porque es sensible. Por eso. Porque ahora cuando vemos en la palabra y la estamos estudiando, cuando la predicamos o cuando la escuchamos predicada y hablan de pecado, no nos trae convicción. No nos parte por la mitad. No discierne nuestros pensamientos. La palabra de Dios lo hace. ¿Por qué? Porque somos sensibles. Por eso. ¿Sí ves la diferencia entre cómo respondería un creyente a un no creyente? Entonces, un creyente respondería ante eso, respondería, no, yo no soy una buena persona. Eso ya te da una pauta de que estás lidiando posiblemente con un creyente. Entonces, no hay necesidad de preguntar, hacer la pregunta, ¿has recibido a Cristo? Esa pregunta debe de salir de nuestro vocabulario. Déjame decirte esto. Ya voy terminando. Porque sé que se van a salir unos, pero tienen que escuchar esto. Si tú has estado aquí en esta iglesia por un tiempo y todavía crees que las personas son salvas por hacer una profesión de fe, estás equivocado. Completamente equivocado. No has entendido el Evangelio. No lo has entendido. No sabes quién salva. Si todavía tú has estado en esta iglesia por un tiempo, bajo la predicación de Pastor Steve, bajo mi predicación, tú sabes, deberías de saber a este punto, que la profesión de fe, la oración del pecador no salva. Si todavía tú sigues creyendo eso, hay algo que está fundamentalmente mal en ti. Definitivamente. Y tengo que decirlo de esta manera porque dentro de nosotros hay personas que siguen pensando eso. Y eso es no haber puesto atención a la predicación de la palabra, y eso indica que no has leído la Biblia. No has leído la Biblia. Entonces, déjame, te lo digo de una vez. Si tú piensas que por medio de una profesión de fe alguien es salvo, estás equivocado. Y no es bíblico. No es bíblico. Si el Señor transforma, después de que tú has presentado el Evangelio y el Señor regenera a esa persona, abre sus ojos, destapa sus oídos, cambia su corazón, que esos son sinónimos de lo mismo, de la regeneración, esa persona tendrá nuevas inclinaciones. Esa persona estará aquí en la iglesia. Tú vas a invitar a esa persona y esa persona está aquí, va a querer comerse la Biblia, quiere conocer a quien le salvó. Tú no tendrás que doblarle el brazo, tú no tienes que decirle que haga una profesión de nada. Porque el nuevo hombre desea la palabra de Dios como, hermano. Como leche. Como leche, como un bebé. Ustedes, madres, saben eso. Nosotros, padres, lo sabemos porque le dábamos la mamila a nuestros hijos. Se devoraban esas pachas, decimos nosotros en Guatemala. Se las devoraban. Las anhelan, las desean. Bueno, esa es la imagen en la escritura acerca del creyente. El creyente tiene hambre por la palabra de Dios. Yo creo que también cuando las personas que dicen, no, pues yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, que han hecho esa oración, ¿verdad? La hacen, piensan que son salvos, pero siguen siguiendo una vida de pecado, pero creen que son salvos porque... Excelente, hermano, es cierto. Por eso yo no los estoy diciendo y mandando, nunca lo he hecho, y lo voy a dejar claro una vez más, porque a veces pareciera que no queda claro. No estoy mandando a ninguno que haga profesiones de fe, no estoy mandando a ninguno de ustedes que haga oraciones, no. Si yo escucho eso de ustedes, vamos a tener una plática muy seria. No porque me preocupa su entendimiento del Evangelio, por eso tendremos una plática seria, porque me preocupa su entendimiento. ¿Okay? Entonces, hermanos, esto es de vital importancia. De vital importancia. Por favor, piensen. Y a los que están aquí en medio de nosotros, piensa en lo que acabas de escuchar. Y es mi exhortación que respondas en arrepentimiento y fe. Que reconozcas tus pecados.
Que te pongas de acuerdo con Dios. Confesar es ponerse de acuerdo. Es literalmente es lo que significa. Confesar tus pecados es ponerte de acuerdo con Dios. Dios te dice culpable, tú deberías de decir amén, lo soy. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Eso es confesar. Confesar es, el juez te dice, ¿eres culpable? Sí, señor juez, confieso que soy culpable. Eso es lo que es. El juez celestial te ha dicho, eres culpable. Tú deberías de decir, sí, soy culpable. Pero ten misericordia de mí. Tú no le pidas justicia, pídele misericordia. Esa es mi exhortación para ti que estás en medio de nosotros hoy y no eres creyente. Responde al Evangelio de Jesucristo por medio de tu arrepentimiento y fe en Él. Porque de lo contrario, pasarás el resto de la eternidad en el infierno, justamente condenado al infierno, justamente por tu pecado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y poder ver y hablar acerca de este mensaje precioso que tenemos en vasos de barro nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada bueno que ofrecer, que traer. Nuestra elocuencia o la falta de ella no salva a nadie. Eres tú quien lo hace, lo reconocemos. Eres tú, Señor, quien transforma los corazones. Señor, es mi oración que cada uno de mis hermanos aquí tenga el valor, Señor, para compartir el Evangelio. Y aquellos que están en medio de nosotros, que profesan ser creyentes, pero no hay evidencia de esto. Es una profesión vacía. No son poseedores de la salvación porque la evidencia en sus vidas lo demuestra. Señor, es mi oración que tú los convenzas a través de la predicación de tu palabra. Es mi predicación, Señor, que en la hora que viene por delante de la predicación de Pastor Steve, sus oídos estén atentos. Oh, Señor, ten misericordia de ellos. Sálvales, Señor. Y a los que por tu misericordia nos has salvado, santifícanos. Para la gloria tuya lo pedimos. Amén.